Vamos a analizar los avances de Ucrania en esta guerra, la contraofensiva que pasó en Kharkiv. ¿Cuáles son las perspectivas del presidente Zelensky y su ejército de poder retomar el control de Donbass? Lo analizamos al regreso. Bueno, analizamos el marco de la guerra, la contraofensiva ucraniana que se ha hecho del control total de Kharkiv con un invitado de lujo, amigo de esta casa televisiva. Me refiero al exmilitar retirado Luis Alberto Villamarín, estratega militar, analista militar. Profesor Marín, ¿cómo le va? Gusto de saludarle. Buenas noches, José Manuel. Muy amable por la invitación. Bueno, mi primera pregunta es más o menos clara respecto a los últimos acontecimientos que han ocurrido, ¿no? Los rusos hoy día concentran su ofensiva en el Donbass, digamos porque la invasión a escala global del país no resultó, ¿no? Entonces, a pesar de que, digamos, Putin todavía controla buena parte de Mariupol, ¿cómo se podría leer el hecho de que el ejército ucraniano ha retomado de forma tan exitosa la ciudad de Kharkiv e incluso ha logrado replegar a los rusos hasta su propia frontera? ¿Cómo se lee esto? ¿Cuán importante es esto en el contexto en que estamos? Claro que tiene una importancia capital en el desarrollo de la operación y del plan de operaciones y de ataque que tiene Rusia, como el plan de defensa que tiene Ucrania. Pero no se puede cantar victoria porque en muchas guerras ha ocurrido eso del repliegue y la retoma. Verbi Gracia en la guerra de Corea fue muy común los desalojos, las ocupaciones transitorias y luego desalojos de la contraparte. Habría que esperar cómo evoluciona, porque lo que sí es cierto es que la semana anterior Rusia tuvo una pérdida muy fuerte en esa región, que es lo que seguramente obligó al retroceso de las tropas de Kharkiv, que fue un fallido cruce de ríos en el cual, según el Instituto Estratégico de Washington de la guerra, afirma que pudo haber perdido hasta 580 hombres y más o menos el 10% de todos los medios de paso de artillería y de unidades de maniobra, pero ni Rusia lo ha reconocido ni Ucrania lo ha confirmado. Entonces podría ser eso. Y respecto a lo que usted me pregunta de cómo podría evolucionar la situación en el Donbass, es muy difícil porque allí la situación es más o menos de guerra civil apoyada desde afuera. Entonces, mientras haya líneas de comunicación que permitan el apoyo a los prorrusos y estén transitando por ahí los chechenos, los iraníes, los iraquíes, españoles y otros que están apoyando a Rusia, se prolongue la guerra civil que es impredecible y con la capacidad que tiene de Rusia de bombardear con aviones y con la artillería, pues los daños siguen siendo graves y podría ocurrir que entonces el Donbass pasaría a ser el nuevo territorio o el nuevo escenario de esas imágenes aterradoras como las que ustedes estaban presentando ahora al final del primer bloque. Sí, ahora Ucrania ha pasado de la defensa a la contraofensiva. ¿Tienen los ucranianos realmente armas, logística y contingente suficiente para enfrentar, digamos, lo que viene de esta guerra concentrada en el Donbass? Pues los ucranianos lo que más tienen es algo que se llama en los elementos intangibles, que es la moral y el deseo de combatir a su adversario en nombre de la patria. Es un ejército que está fatigado. Lleva 3 meses seguidos sin parar un solo día de combates, más un largo invierno de tensiones, esperando cuándo comenzaba esto. Entonces, por ese lado los pueden afectar. No tienen la fuerza suficiente, a pesar de la ley marcial y la ley de movilización que dio el señor Zelensky. Se han robustecido, sí, las unidades, pero no tienen la suficiente experiencia. Sin embargo, los ha mantenido el patriotismo y esa fe que tienen en defender a Ucrania. Pero también tiene esa debilidad y han perdido bastantes tropas, porque ahí en Mariupol la pérdida fue grande, lo mismo en la defensa de Kiev y en otros golpes que les han dado. O sea, aquí ha habido parejo y parejo, pero naturalmente ha sido más visible lo de los rusos, sobre todo por Claro. la pérdida de tanques. Exactamente. Ahora, la destrucción de puentes parece ser una estrategia que le ha funcionado bastante a los ucranianos para aniquilar a batallones, para dejarlos aislados como estrategia.
¿Esto en general es algo nuevo? ¿También lo están utilizando los rusos? ¿Nos podría dar más luces al respecto, por favor? Mire, José Manuel, eso se llaman operaciones de negación y los encargados de hacer esa operación son los ingenieros militares de los ejércitos. Y se utilizan en dos sentidos, cuando una unidad está en repliegue, como en el caso ruso, que va replegando y para retardarle el avance al adversario y no permitirle el acceso a terreno crítico o a recursos, o para canalizarlo hacia un sector donde lo quiere esperar para atacarlo, se hace ese proceso. Y cuando lo está haciendo la defensa, que es el sentido inverso, es para negarle al adversario el acceso a un área crítica, el control a recursos básicos o privarlo también de sus recursos necesarios. Entonces, esta operación de negación viene siendo muy común, sobre todo Claro. desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, marcamos una pausa y le propongo que sigamos esta conversación tras la publicidad. Y a la vuelta en Camilo, ¿qué errores ha cometido Rusia? Le pregunto a usted, le pregunto a nuestra audiencia. ¿Qué errores ha cometido Rusia en esta guerra de los cuales no podrá recuperarse? ¿Me lo contesta? Al regreso de la pausa. Seguimos conversando con Luis Alberto Villamarín, analista y experto en temas militares. Señor Villamarín, ¿se está notando que el armamento de Occidente está llegando a manos de los ucranianos y que es suficiente para esta etapa de la guerra? Sí ha sido suficiente, pero se requiere más y sobre todo la reposición y el abastecimiento de municiones y el entrenamiento de nuevas tropas que releven a los que ya están combatiendo. No ha pasado lo mismo a Rusia, que tiene armamento más viejo y ha tenido dificultades en el campo de batalla. O sea, hay una pequeña ventaja en general para Ucrania en ese ámbito. Ahora, hablemos de Vladimir Putin. Está saliendo, me parece, bastante mal parado de esta guerra. No pudo hacer una invasión a escala nacional, algo no menor. Está atacando fuertemente en el Donbass, ejerce cierto control, pero no está cerca de un control total todavía, aunque en algunas zonas, digamos, eso es efectivo. Ahora, en medio de su frustración y de su enojo, ¿cuán plausible es que se puedan llegar a utilizar armas nucleares, armas de destrucción masiva en medio de ese contexto, no? Sí es muy posible, José Manuel, y la probabilidad es de alto índice, porque el señor ya lo ha exteriorizado varias veces. Y él que tiene la visión desde que era niño de que luchó contra una rata que lo asedió y luego tuvo que matarla y concluyó que esa era la forma, inclusive lo escribió en su autobiografía. Eh, es una persona que tiene el ego por las nubes, que es muy aislado, que cree que él tiene la razón y podría tomar la decisión. Hasta el momento ha mantenido con la línea de mando militar una acción similar a la de Hitler, impositiva y de terror. Faltaría ver si quienes tienen que dar el paso lo hagan, pero por parte de él estaría dispuesto a hacerlo porque pensaría que si pierde o no hace lo que le tenía planeado, podría terminar sin el cargo y hasta sin la vida. Bueno, su último quizás es un poco discutible porque él sigue manejando, digamos, gran parte de las estructuras del poder en Rusia. Ahora, ha sido muy difícil abrir corredores humanitarios y los que se han abierto han sido en gran medida bastante inseguros. ¿Cuál es la razón de fondo de Rusia para, digamos, no permitirlos? Porque la verdad es que Ucrania siempre ha manifestado su, su apoyo a ellos, por supuesto, pero claro, la contraparte en este caso, que es el invasor rusa, digamos, ha puesto muchos problemas. ¿Por qué? Porque es que recordemos el famoso discurso de Putin antes de la guerra, cuando dijo que no existen fronteras entre Ucrania y Rusia, que Ucrania es parte de los eslavos y que inclusive la madre Rusia nació en Kiev, es la teoría de él. Entonces, que quien no esté con la línea del Kremlin, con la línea que él tiene en este momento, es un traidor a Rusia. Entonces, cada vez que hay un cordón humanitario, es como si les estuviera echando en cara, los estuviera humillando y pisoteando hasta el último minuto, segundo de esa liberación y de esa posibilidad de que gracias a mí, gracias a Rusia, gracias a Putin, es que ustedes salen de aquí, pero quedan bajo la dependencia rusa. Y no es la primera vez que desde que comenzó la guerra, que estos corredores humanitarios terminan casi todos es prácticamente de prisioneros de Rusia. Así es. Le agradezco muchísimo a Luis Alberto Villamarín, eres analista militar, por supuesto, y cuando regresemos vamos a hablar sobre un tema completamente diferente.
se va a desarrollar la cumbre de la